La mañana amaneció rara. Eso se siente. Hay días en los que el aire tiene un peso especial, como si algo enorme estuviera a punto de caer del cielo. Y en el universo del salseo, este universo ficcionado donde la intensidad nunca baja, esa sensación casi siempre significa una cosa: drama monumental. A las 7:58, un mensaje empezó a circular por WhatsApp, Telegram y grupos de cotilleo. Un mensaje corto, cortante y explosivo. El desalojo ya está ejecutado. 4 palabras. 4 palabras que iban a incendiar todo en cuestión de minutos. Porque en el contexto del culebrón en el que estábamos, esas palabras no eran solo un rumor, eran dinamita pura. Primero apareció en un grupo pequeño. Luego en 5 más. Luego en 50. Y cuando quiso darse cuenta el mundo, cientos de teléfonos vibraban al mismo tiempo. El rumor estaba desatado. La frase iba acompañada de un audio borroso donde una voz decía: «Las han echado. Está hecho». ¿Quiénes eran las? ¿Era real? ¿Era un montaje? ¿Era una filtración interesada? Nada estaba claro. Pero cuando el rumor lleva los nombres de Isabel Rábago, Montse Suárez y, sobre todo, Antonio David, no hace falta nada más para desencadenar una tormenta perfecta. A las 8:12, las primeras cuentas de salseo empezaron a publicar. Fuentes confirman movimiento temprano en la vivienda. ¿Movimiento temprano? ¿Policía? ¿Cajas? ¿Vehículos? ¿Testigos? La imaginación colectiva se disparó. Unos decían que se había visto a gente entrar y salir del inmueble. Otros aseguraban que había cámaras apostadas desde antes del amanecer. Y otros, los más teatrales, afirmaban que se escucharon gritos. Nada estaba confirmado. Pero todo alimentaba la narrativa. A las 8:27, un periodista digital muy activo en este mundo publicó la frase que lo detonó todo. El procedimiento se habría completado a primera hora. Se habría. Ese tipo de expresiones que en el lenguaje del salseo ficcionado valen más que cualquier documento oficial. En menos de 5 minutos, las redes ardían. Almohadilla desalojo. Almohadilla Rábago. Almohadilla Montse. Almohadilla Antonio David. Almohadilla última hora. Todos en tendencia. A las 8:41, una cuenta mediana soltó lo que terminaría de avivar las llamas. Se habla de 2 figuras abandonando la vivienda con cara seria. La frase se expandió como una bola de fuego. El público ya no pedía confirmación. Lo daba por hecho. En Twitter alguien escribió: «Es verdad que ya están fuera. Dicen que ha sido a las 7:00. Madre mía, cómo se viene el día». Pero lo más fuerte todavía no había llegado. A las 9:03, un programa matinal de televisión interrumpió su escaleta para conectar en directo con un reportero plantado frente a un portal. El reportero, con esa voz temblorosa tan típica del salseo dramatizado, dijo: «Estamos recibiendo información contradictoria. Pero lo que sí podemos confirmar es que algo ha pasado aquí esta mañana». Algo. Esa palabra. Ese vacío lleno de posibilidades. La presentadora preguntó: «¿Has podido hablar con algún vecino?». El reportero respiró hondo. «Los vecinos están nerviosos. Dicen que hubo movimiento muy temprano. Que no es un día normal». El plató se llenó de murmullos. Los tertulianos empezaron a afilar sus teorías como cuchillos. Uno dijo: «Si ha habido desalojo, tiene que haber documentos». Otro: «Esto no se hace sin aviso». Otro: «Esto estaba cantado. Tarde o temprano iba a pasar». Y mientras tanto, en la sombra, en redes, un nombre empezaba a repetirse cada vez más: Antonio David. Porque cada vez que hay una caída, una salida, un desalojo, la audiencia quiere saber qué piensa él. Si está celebrando. Si está comentando. Si está lanzando indirectas. Si está callado. A las 9:22, una cuenta de fans del excolaborador publicó: «Me dicen que él está muy tranquilo esta mañana». El fandom explotó. Porque la palabra tranquilo, en este universo dramático, significa justo lo contrario. Que está satisfecho. Que está viendo los toros desde la barrera. Que está saboreando algo. A las 9:40, otra cuenta añadió más gasolina. «Ha dicho que todo llega». Esa frase, «todo llega», se volvió viral al instante. Los críticos dijeron:
Es una indirecta clarísima. Está celebrando sin celebrarlo. Lo lleva esperando meses. Los defensores respondieron. No dijo nada sobre ellas. Estáis torciendo el sentido. Él no tiene nada que ver. Pero la narrativa ya estaba escrita. En el fandom. En los programas. En los chats de WhatsApp. En los directos de Twitch. Él estaba celebrando el supuesto desalojo. A las 10:01, un colaborador televisivo apareció en pantalla diciendo: me llega información desde primera hora de la mañana. Y no es buena para ellas. Ese no es buena fue gasolina pura. A partir de ahí, todo se aceleró. Entre las 10:10 y las 10:40, aparecieron 2 vídeos borrosos de un portal cualquiera, diciendo que era la salida. 3 audios de supuestos vecinos narrando cosas contradictorias. Un mensaje filtrado donde alguien aseguraba que no han puesto resistencia. Una captura falsa de un documento que algunos creyeron real. El salseo estaba completamente descontrolado. Pero lo más fuerte y comentado llegó a las 10:51. Una persona que aseguraba haber estado allí escribió: las he visto salir. Estaban muy serias. Muy tensas. No había foto. No había prueba. No había nombres. Pero ya daba igual. La audiencia lo tomó como verdad absoluta. Los programas lo repitieron. Las redes lo convirtieron en tendencia. La narrativa quedó fijada. Isabel Rábago y Montse Suárez habían salido, desalojadas. Mientras tanto, del lado de Antonio David, la cosa seguía echando humo. O mejor dicho, echando sonrisas. A las 11:06, una cuenta muy cercana a su círculo publicó: esta mañana se ha levantado con una vibra especial. Y a los 5 minutos, otra añadió: él siempre dijo que la verdad pone a cada uno en su lugar. Era imposible no leerlo con doble sentido. La audiencia lo interpretó así. Él está celebrando. Ellas están fuera. Y esto es solo el principio. Pero entonces, a las 11:29, apareció un elemento que nadie esperaba. Una cuenta anónima escribió: hay imágenes. Pero están retenidas. ¿Imágenes de qué? ¿De quiénes salían? ¿Del procedimiento? ¿Del portal? ¿De los coches? La incertidumbre se volvió insoportable. Los programas entraron en modo código rojo. Los directores gritaban. Los reporteros corrían. Los tertulianos pedían calma mientras se les veía la sonrisa de satisfacción. A las 11:52, un programa anunció: a partir de las 1 tendremos testimonio directo. Testimonio. Palabra sagrada en el salseo ficcionado. Palabra que promete lágrimas, tensión y titulares. Las redes estallaron. ¿Quién habla? ¿Será un vecino? ¿Será alguien del procedimiento? ¿Será una de ellas? ¿Será del entorno de él? La especulación era infinita. Y mientras tanto, el nombre de Antonio David seguía creciendo como una ola. A las 12:15, un tertuliano soltó: si esto se confirma, hoy es un día grande para él. Las redes ardieron. Lo sabía. Está celebrando. Es su victoria. Toda la mañana quedó marcada por un clima de tensión, rumores, indirectas y silencios con doble filo. Pero lo que verdaderamente cambiaría todo. Lo que pondría el culebrón en su punto máximo. Estaba a punto de explotar. A las 1 en punto, todo el país digital estaba paralizado. Todas las miradas, y todos los móviles, estaban clavados en el mismo programa, el que había prometido un testimonio directo sobre el supuesto desalojo. Las redes ardían, los debates estaban descontrolados y la audiencia estaba lista para recibir el golpe mediático del día. La presentadora apareció con una sonrisa tensa, de esas que dejan claro que se viene algo grande. El plató estaba más iluminado que de costumbre. Los tertulianos nerviosos. Y una música dramática de fondo preparaba al público para el impacto. La presentadora dijo: tenemos con nosotros a un testigo que estuvo esta mañana frente al inmueble. Y lo que ha contado es muy revelador. El murmullo en plató fue inmediato. Los tertulianos se movieron inquietos en sus asientos. Las redes explotaron. ¿Quién es? Por fin. Dale, suelta ya. Entonces la cámara enfocó. Un rostro pixelado. Una voz distorsionada.
Un anonimato que solo hacía aumentar el morbo. Lo presentaron como vecino del edificio contiguo. Y él comenzó a hablar. Yo iba bajando porque saco al perro temprano. Y al llegar al portal vi coches. Pero no coches normales, coches oficiales. El plató enmudeció. La presentadora preguntó: ¿Coches oficiales? ¿Está seguro? La voz distorsionada respondió: eran coches que no suelen estar ahí. Y había gente con carpetas. Con papeles. Con chalecos. Los tertulianos se miraron entre sí, con los ojos muy abiertos. Uno dijo: eso suena a procedimiento. Otro replicó: suena a movimiento serio. La presentadora continuó: usted vio a alguien salir. El testigo tragó saliva, aunque la voz estuviera modificada, se notaba el nerviosismo, y respondió: sí. Vi salir a 2 personas. Las 2 mujeres. El plató estalló. La audiencia se vino abajo en un griterío híbrido de sorpresa y confirmación emocional. La presentadora insistió: ¿puede describir cómo estaban? El testigo, con calma. Muy serias. Una de ellas estaba hablando por teléfono. Pero se la veía tensa. Muy tensa. No estaban discutiendo. No estaban llorando. Pero no era una salida normal. Los tertulianos tomaban notas mientras otros miraban hacia la cámara con rostro de impacto. La presentadora arremetió. Eran Isabel Rábago y Montse Suárez. El silencio que siguió fue eterno. Y entonces el testigo dijo: sí, eran ellas. Oh. Las redes estallaron en un tsunami imposible de frenar. Los comentarios caían como lluvia. Ahí está. Confirmado. Fuera de la casa. ¡Qué fuerte! Madre mía la que se ha liado. Pero el testigo añadió algo más. Algo que provocó un giro gigante en la narrativa. No las vi entrar a un coche suyo. Las vi subir a uno de los coches oficiales. El plató perdió la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo que a un coche oficial? Eso cambia el relato por completo. Las trasladaron. La presentadora, intentando mantener el orden, preguntó: usted afirma que las acompañaron los agentes. Y la voz, sin dudar: sí, eso vi. Se hizo un silencio pesado. Tremendamente incómodo. Casi doloroso. A las 1:18, una de las tertulianas dijo: eso implica que no fue una salida voluntaria. Otra replicó: o que había que garantizar que abandonaran el inmueble. Y otro tertuliano, más atrevido, soltó: o que había un procedimiento ejecutado. Exactamente como se está diciendo. Las redes estaban que ardían. La frase procedimiento ejecutado se viralizó al instante. Almohadilla desalojo ejecutado. Primera tendencia nacional. Pero entonces llegó la parte más fuerte. La presentadora anunció: tenemos imágenes. El plató entero gritó. Las redes colapsaron. Los espectadores subieron el volumen. Ponlas ya. Dale, dale. Esto es histórico. La pantalla se volvió negra unos segundos. Y apareció la escena. Un portal. Difuminado. Un coche con matrícula tapada. 2 figuras saliendo. Llevaban abrigos largos. Caminaban rápido. Había 3 personas alrededor con carpetas. La presentadora aclaró: no podemos mostrar los rostros por protección. Pero estas imágenes corresponden al movimiento registrado esta mañana. Uno de los tertulianos, con gesto serio, dijo: esa forma de salir, no es una mudanza. No es una visita. Eso es otra cosa. La presentadora reafirmó: la fuente de estas imágenes las relaciona directamente con el procedimiento del que se habla desde primera hora. El plató explotó. Murmullos, manos en la boca, caras de sorpresa, tertulianos hablando unos encima de otros. Pero faltaba lo mejor, o lo peor, según se mire. A las 1:36, la presentadora dijo: tenemos también la primera reacción del entorno de Antonio David. El plató quedó en silencio. La frase que leyeron fue breve, fría y brutal. Todo llega. 3 palabras. 3 palabras devastadoras. 3 palabras que parecían una confirmación indirecta. O una celebración camuflada. O una puñalada emocional.
Los tertulianos reaccionaron inmediatamente. Es una provocación. Es una celebración encubierta. No puede soltar eso justo hoy. Otros trataron de calmar. No ha nombrado a nadie. Es una frase general. Pero la audiencia ya había decidido. Era un mensaje de victoria. A las 1:52, otras cuentas afines al excolaborador publicaron frases como: «Hoy se hace justicia». «El tiempo pone todo en su sitio». «Las mentiras tienen las patas muy cortas». Aquello era gasolina en una hoguera gigantesca. Las redes se dividieron en dos bandos feroces. Los que celebraban el supuesto desalojo. Y los que lo consideraban cruel, injusto o vengativo. Y mientras tanto, del lado de Isabel Rábago y Montse Suárez, silencio absoluto. Ese silencio era peor que cualquier frase. Daba la sensación de una derrota dura. De un día negro. De una mañana amarga. Pero entonces, a las 2:09, un giro inesperado. Una fuente cercana a ellas filtró un mensaje. Esto no se queda así. Habrá respuesta. ¡Pum! Nueva explosión digital. Respuesta jurídica. Respuesta pública. Una entrevista. Una demanda. Nadie sabía. Pero todos lo querían. A las 2:22, uno de los tertulianos añadió: «Me dicen que lo que ha pasado hoy tiene un trasfondo mucho mayor. Muchísimo». La presentadora intentó sacarle más. «¿Puedes decir algo más?» Él negó con la cabeza. «Aún no. Pero es gordo». El plató se quedó frío. Las redes colapsaron por 12ª vez en el día. Y entonces, casi cerrando la emisión del mediodía, lanzaron el titular que abriría la puerta a un episodio aún más intenso. Esta tarde se esperan declaraciones. ¿De quién? ¿De Antonio David? ¿De ellas? ¿De un portavoz? ¿De un abogado? El misterio era perfecto. Pero una cosa estaba clara. El culebrón acababa de entrar en su fase más caliente. La tarde llegó con la tensión al máximo. Todo lo que había pasado por la mañana, el testigo, las imágenes, el silencio de unas, las indirectas del otro, había preparado el terreno para lo que sería una auténtica batalla mediática. A las 4, todos los programas del Corazón abrieron edición especial. Ninguno quería quedarse atrás. El equipo de redactores había entrado en modo guerra total. Teléfonos ardiendo, cafés fríos, gritos en los pasillos, pantallas llenas de última hora. La presentadora del programa líder abrió diciendo: «Esta tarde vamos a escuchar varias voces. Y lo que ya sabemos es que no todos están diciendo la verdad». Oh, la audiencia ya sabía que se venía tormenta. A las 4:12, llegó la primera declaración oficial del día. Una portavoz del entorno de Isabel Rábago envió un mensaje al programa. «Lo que ha ocurrido esta mañana no corresponde a la versión que circula». Esa frase cayó como un rayo en mitad de una habitación llena de gasolina. Los tertulianos se abalanzaron sobre el mensaje. «Están negando el desalojo. Dicen que no es la versión real. Esto se pone interesante». La presentadora preguntó: «¿Habrá comunicado completo?» La portavoz respondió con otra frase tensa: «Lo habrá. Estamos valorando el formato». Valorando el formato en el mundo del salseo puede significar tres cosas: un directo, una entrevista, o una aparición explosiva en un plató. Pero todavía no sabían cuál. A las 4:30, estalló la segunda bomba. Una fuente cercana a Montse Suárez filtró una frase directa y afilada: «No hemos sido desalojadas». El plató se vino abajo. ¿Cómo que no? ¿Quién miente aquí? Pero si tenemos las imágenes. Y ahí nació la guerra de versiones. La reportera en el lugar, conectando en directo, dijo: «Aquí siguen entrando y saliendo vehículos. No puedo confirmar qué ha pasado realmente». El caos era absoluto. Las redes ardían por tercera vez ese día. A las 4:44, un tertuliano lanzó la teoría más comentada de toda la tarde. Lo que no quieren decir es que no fue un desalojo, sino una intervención. La presentadora abrió mucho los ojos. ¿Intervención? ¿En qué sentido? Y el tertuliano remató: «Una actuación administrativa para verificar documentación». El plató se congeló. Entonces no las echaron.
Simplemente hubo un procedimiento. Alguien exageró. Las redes explotaron en 1000 pedazos. Todo el mundo quería saber qué era exactamente aquello que había ocurrido por la mañana. A las 5:03, entró una cuarta versión. El entorno de ambas mujeres afirmaba que la visita fue rutinaria. La palabra rutinaria fue recibida con carcajadas en redes. Memes, montajes, vídeos de TikTok dramáticos. Todo el mundo sabía que cuando alguien dice rutinario en medio de un escándalo, es todo menos rutinario. A las 5:20, llegó el giro que nadie esperaba. Un periodista independiente, de esos que siempre aparecen con información misteriosa, soltó un hilo que cambiaría todo. La visita no tenía que ver directamente con ellas, sino con alguien de su entorno. El plató se quedó helado. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Qué significa eso? El periodista siguió escribiendo. No puedo dar nombres aún. Pero lo que ocurrió esta mañana no era un desalojo. Era una comprobación. Comprobación. Nueva palabra clave. Las redes entraron en completo frenesí. A las 5:31, un tertuliano la soltó sin anestesia. Entonces, ¿se está diciendo que las imágenes que vimos no eran de un desalojo sino de una salida controlada? La presentadora intentó aclarar. Una salida controlada, ¿por qué motivo? Y el tertuliano, con gesto serio, dijo: para evitar confusión entre agentes y ocupantes. Otra bomba. Otra explosión. Otro incendio en redes. A las 5:45, sin que nadie lo viera venir, llegó la reacción del hombre más esperado del día. Antonio David. No habló. No hizo directo. No dio entrevista. No escribió un mensaje detallado. Solo puso una frase enigmática en redes. Quien siembra, recoge. Madre. Del. Amor. Hermoso. Las redes entraron en combustión instantánea. Se está riendo. Esto es una celebración encubierta. No puede ser más evidente. ¿Por qué pone eso justo hoy? Está lanzando indirectas por todo lo alto. El fandom estaba completamente dividido y encendido. A las 5:58, el programa recibió un mensaje del entorno de él. No tenemos nada que ver con el procedimiento de esta mañana. Pero ya era tarde. La audiencia ya había decidido que él estaba disfrutando demasiado del día. Su silencio calculado. Sus indirectas. Sus frases ambiguas. Todo jugaba a favor de esa sensación. A las 6:10, llegó la última bomba de la tarde. La reportera conectó en directo con una frase que dejó al plató paralizado. Tenemos acceso a un documento relacionado con la visita de esta mañana. Los tertulianos se pusieron de pie. La presentadora pidió calma. Las redes implosionaron. La reportera continuó. No es una orden de desalojo. No es una expulsión. Pero tampoco es una simple visita rutinaria. El plató era un hervidero de gritos y teorías. La presentadora exigió: ¿qué es entonces? Y la reportera respondió, casi disfrutando del dramatismo: es una notificación. Y tiene consecuencias. A las 6:23, la reportera anunció: la explicación completa la daremos esta noche a las 9. Ese anuncio fue dinamita. Las redes explotaron con la misma intensidad que un final de temporada de una serie. TikTok se llenó de cuentas preparando teorías. YouTube programó más de 50 directos. Twitter era un infierno. Y ahí terminó la tarde. Con dudas. Con versiones cruzadas. Con sospechas. Con victorias simbólicas. Y con un misterio que prometía explotar en la noche. La verdadera bomba vendría después de las 9. La noche llegó como llegan las noches históricas en el mundo del salseo, tensa, electrificada, cargada de expectativas imposibles de controlar. Desde las 7 había cientos de directos programados, la audiencia estaba en llamas, y los programas de tertulia calentaban motores prometiendo la revelación definitiva. ¿Qué era exactamente esa notificación entregada por la mañana? ¿A quién iba dirigida? ¿Y qué consecuencias traía realmente? A las 9, el programa líder abrió su emisión con un silencio absoluto, de esos que se sienten en el estómago. La música dramática bajó. Las luces se atenuaron. Y la presentadora, con un tono grave, dijo: hemos conseguido acceder al contenido completo de la notificación. Y lo que dice,
No es lo que se esperaba. El plató entero se inclinó hacia adelante. Los tertulianos parecían listos para saltar de sus sillas. Las redes ardían. ¡Ya! 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 ¡Suéltalo! No aguanto más. La presentadora levantó un papel, lo miró unos segundos y anunció. No se trata de un desalojo. El plató explotó en un griterío. La audiencia se quedó sin aliento. Los tertulianos se miraron entre ellos con los ojos abiertos de par en par. Entonces, ¿qué era lo que vimos esta mañana? ¿Quién filtró que era un desalojo? ¿Qué estaba pasando realmente? La presentadora alzó la mano, pidiendo silencio, y continuó. La notificación corresponde a un requerimiento por ocupación irregular. De un espacio administrativo secundario. Un segundo de silencio. Luego, caos. Espacio administrativo. Secundario. ¿Qué significa eso? La reportera en el lugar explicó. El inmueble en cuestión tiene varias áreas. Una de esas áreas, una dependencia menor, estaba siendo utilizada sin autorización formal. El plató se quedó mudo. No era un desalojo. No era una expulsión. No era una orden de desocupación inmediata. Era una regularización. Un procedimiento burocrático. Un tema técnico. Pero entonces, uno de los tertulianos más incisivos soltó la pregunta clave. ¿Y por qué las vimos salir escoltadas? La reportera respondió. Porque había documentación que requería su firma inmediata. Y se decidió trasladarlas para evitar confusión y garantizar la entrega. Ahí estalló media España. Trasladadas. A firmar. Entonces no fue una expulsión. Nos han vendido un desalojo y no era tal. La duda creció. La indignación también. Pero el tertuliano más ácido soltó. Entonces, ¿quién filtró que era un desalojo? Eso cambió todo. A las 9:18, la presentadora anunció. Tenemos indicios de que la filtración inicial no venía del entorno de ellas. Ese detalle incendió el plató. ¿Del entorno de quién vino, entonces? De alguien que quería montar ruido. De alguien interesado en alterar la narrativa. Y entonces, el tertuliano experto en guerra mediática dijo. La filtración vino del entorno de él. ¡Pum! Explosión total en plató. El caos era insostenible. De Antonio David. Esto es una bomba. No puede ser coincidencia. A las 9:26, la presentadora leyó un mensaje urgente que acababa de entrar. El entorno de él niega rotundamente haber filtrado nada. El plató estalló otra vez. Claro, ahora lo niegan. Eso no lo cree nadie. Las casualidades no existen. Pero todavía faltaba el giro más fuerte. A las 9:34, la reportera dijo. Tenemos imágenes inéditas del traslado. La pantalla mostró. 2 figuras subiendo al coche oficial. Una de ellas hablando por teléfono. Las carpetas, los chalecos, los agentes acompañando. Una escena fría, seria, controlada. Entonces el tertuliano jurídico explicó. Esto es un traslado estándar para firmar un requerimiento. No es un desalojo. El público estaba entre enfadado, confundido y enganchadísimo. Pero a las 9:49 llegó el momento más inesperado de la noche. La presentadora anunció. Tenemos una declaración directa de Montse Suárez. El plató se quedó congelado. La declaración decía. Lo que se ha dicho es falso. No hemos sido desalojadas. Fue un procedimiento administrativo que se resolvió por la mañana. No voy a permitir que se nos humille así. La frase no voy a permitir que se nos humille así se volvió tendencia en cuestión de segundos. A las 9:55, el programa recibió otra declaración, esta vez del entorno de Isabel Rábago. Lo de hoy ha sido una manipulación mediática de manual. La audiencia estaba completamente en shock. Mientras todo eso ocurría, las redes servían buscando solo una cosa. La reacción de Antonio David. Y llegó. Vaya si llegó. A las 10:11, él publicó una imagen. Sin texto. Solo una imagen. Un emoji. Casa. La reacción fue inmediata. Se está riendo. Es una burla. Se está festejando. ¡Qué falta de respeto! Los tertulianos se llevaban las manos a la cabeza.
Los fans se incendiaban entre sí. Los programas empezaron a leer miles de comentarios en directo. Era una locura total. Pero entonces, a las 10:20, llegó la última bomba del día. Una fuente anónima, que asegura conocer el origen de la filtración, escribió: "La filtración fue interesada. Y se hizo para provocar exactamente lo que estamos viendo hoy". El plató quedó paralizado. La presentadora preguntó: ¿te refieres a una estrategia mediática? La respuesta llegó enseguida. Exacto. Los tertulianos explotaron. Ha sido una jugada. Una jugada para hundir reputaciones. Una jugada para crear la sensación de derrota. Una jugada para celebrar algo que no era real. A las 10:39, la reportera cerró con una frase que dejó helado al público. Lo único cierto es que hoy no hubo desalojo. Pero sí hubo humillación mediática para dos de las protagonistas. Las redes terminaron divididas en tres bandos. Los que celebraban. Los que estaban indignados. Los que solo querían ver la siguiente parte del culebrón. El programa terminó con la frase final del tertuliano estrella. Hoy no se ejecutó ningún desalojo. Pero sí se ejecutó una narrativa. Y eso, en televisión, es mucho más peligroso. Y con eso, cerró uno de los días más caóticos, tensos y explosivos del salseo ficción.